Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Si te digo las palabras almohada, ojalá y azúcar, ¿habrías decir que tienen todas ellas en común? Pues que todas ellas provienen del árabe y hay más de 4.000 palabras como estas en español. Se estima que alrededor de un 8% del vocabulario en español viene del árabe. Así es. Voy a decir ahora 3 palabras en español y quiero que adivines cuál de ellas proviene del árabe. Zapato, zanahoria, ventana. Piensa rápido, en unos segundos te doy la respuesta. Zanahoria. Zanahoria es la palabra que viene del árabe. Correcto, así es. Zanahoria es una palabra que proviene del árabe. Pero, ¿cómo llegaron todas estas palabras del árabe al español? ¿Y por qué seguimos utilizándolas actualmente? Bueno, pues quédate con nosotros porque vamos a descubrirlo. En el año 711, los musulmanes entran en la península ibérica y la llaman Al-Ándalus. Estuvieron en la península casi 800 años y su influencia aún se nota tanto en nuestra lengua como en nuestra cultura. 800 años son muchos años. Lo son. Y durante todos esos siglos, los árabes contribuyeron en muchas áreas y en muchas disciplinas. Por ejemplo, destacaron en matemáticas, introdujeron el cero y el álgebra, entre otras muchas otras cosas. Su aporte en ciencia o en medicina fue enorme. Avanzaron en cirugía y desarrollaron el concepto de hospital moderno que tenemos actualmente. Además, desarrollaron los mejores sistemas de regadío de su época. De hecho, muchas de sus técnicas se siguen empleando en España actualmente. Y en cuanto a la arquitectura, bueno, pues en cuanto a la arquitectura tenemos magníficos ejemplos en España, como por ejemplo la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba. El nombre de Alhambra, en árabe, significa la fortaleza roja, debido a los colores que toman sus muros durante los atardeceres. Es una maravilla. Pues sí. En la Alhambra podemos ver la magnífica Fuente de los Leones e infinidad de poemas y pasajes del Corán tallados en sus paredes. Uno de ellos dice: sé como el agua que fluye, generosa y limpia. ¡Qué bonito! La Mezquita de Córdoba cuenta con unas 1.300 columnas y sus famosos arcos, que en realidad no sostienen nada, son arcos decorativos. Como podéis ver en las fotografías, hay una alternancia de colores, ¿no? Esto, bueno, pues es un truco visual para generar o para dar la sensación de profundidad. Hay una columna que, según la leyenda, si la tocamos, nos cura el dolor de corazón o el mal de amores. Pero si hay algo que realmente caracteriza a la arquitectura islámica en España, es la presencia del agua tanto en jardines como en patios. Las fuentes no tenían solamente una función decorativa, sino que el sonido del agua creaba atmósferas o ambientes de paz y frescura en los patios de los palacios. Los ingenieros diseñaban estas fuentes para que sonaran como música. Increíble. Convirtieron el agua en poesía para los oídos y en terapia para el alma. Yo también llevo algo de origen musulmán en mi interior. ¿Ah, sí? ¿Y qué es? Los algoritmos que uso para ayudarte con el español. La palabra algoritmo viene de un matemático árabe. Cierto, viene de Al-Khwarizmi, uno de los grandes genios de las matemáticas en la época de Al-Ándalus. Vamos ahora con algunas palabras en español que tienen su origen en el árabe. Por ejemplo, todas las palabras que comienzan por al.
Al es el equivalente al artículo determinado el en español. Almendra, almuerzo, alcornoque. También hay muchas palabras relacionadas con la vivienda o la decoración. Azulejo, almohada, alfombra. Palabras relacionadas con la alimentación. Aceite, naranja, azúcar. Palabras, por supuesto, relacionadas con las matemáticas. Cifra, cero, álgebra. Y un sinfín de palabras como, por ejemplo, la palabra ojalá, que utilizamos en español para expresar deseos y que en árabe significa algo así como si Dios quiere. En cuanto a la música, tenemos la música andalusí y el precedente de la guitarra española, el laúd. A día de hoy es muy fácil encontrar productos de origen musulmán, como por ejemplo el turrón, muy popular en España durante la Navidad. También podemos encontrar productos textiles como el albornoz o juegos como el ajedrez, que llegó a Europa a través de Al-Ándalus. En el Levante español, en la costa mediterránea, son muy populares las fiestas de moros y cristianos. Esta celebración se caracteriza por lo festivo y no tanto por recrear batallas entre musulmanes y cristianos de un modo, digamos, histórico. Destacan las llamativas vestimentas, las espadas cristianas, las cimitarras musulmanas, la música, las coreografías. Sin duda es uno de los elementos identitarios más importantes del Levante español. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estas palabras te ha sorprendido más? ¿Conoces alguna otra palabra en español que tenga procedencia árabe? Si te ha gustado este vídeo, déjanos tu like y suscríbete. Adiós. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Pero si hay algo que realmente infinidad de poemas y pasajes del Corán tallados en sus paredes. Pasajes del Corán. Poemas y pasajes del Corán tallados. Sale, tío. Fuentes no solamente con un fin decorativo, sino que estas fuentes, el agua es un factor muy importante para... En el año 711 los musulmanes entran en